Leo ahora el punto número 10 y a lo mejor entonces luego pasamos a preguntas y respuestas. 10. De este modo descubrimos que esta nefesh, la luz de vida que está revestida en el cuerpo, se extiende de su misma esencia a modo de existencia a partir de la existencia. Yesh mi yesh. A medida de que atraviesa los 4 mundos Abia, se va distanciando cada vez más de la luz de su rostro hasta que llega a su destinado Kli, llamado Guf. Aquí se considera que el Kli ha completado su forma deseada. E incluso, aunque la luz se ha disminuido de modo tal que su origen se vuelve indetectable, a través del compromiso en Torah y Mitzvot, para poder otorgar satisfacción al Creador, uno de todas formas purifica su Kli, llamado Guf, hasta que se vuelve apto de recibir la gran abundancia en la completa medida que había sido incluida en la idea, en el pensamiento de la creación cuando él lo creó. Esto es lo que Rabbi Hananiah ben Akashia quería decir con el Creador deseaba purificar a Israel, por eso le entregó abundante Torah y Mitzvot. Rab, eso ya es luego de las correcciones. Ahora, sobre lo que hemos hablado, ¿tienen preguntas? Lo que queremos a partir de esto es tener una imagen general. Pregunta, si se puede explicar en lo que es el pasaje de entre Gimel y Dalet, entre 3 y 4, qué es lo que hace a la 4 independiente. Rab, nosotros siempre hablamos de que el Kli se desarrolla y en lo que se desarrolla es que crece en él lo que es su independencia. O sea, no es que crece y que se despierta de una sola vez. ¿Cómo es que nosotros vemos en los niveles inerte, vegetal y animal hasta que pasan por muchas situaciones que llegan entonces a lo que es la forma del hombre, inclusive en lo que es este mundo, donde es que nosotros nos encontramos al fin de la cadena del desarrollo? Y lo mismo en los mundos y en todos estos niveles. O sea, el deseo de recibir se desarrolla desde un granito muy pequeño del deseo de recibir que en algo es diferente de la luz del Creador. O sea, desde que en algo es diferente, y a partir de ahí ya empieza a ver lo que es la fase de raíz para lo que es la creación. Pero ahí todavía no tiene ningún tipo de acción. Lo que es la fase 1, Bejina Aleph, ese mismo deseo de recibir empieza a recibir por medio de la luz que está en su alrededor, empieza entonces el deseo a desarrollarse. De que quiere, ¿qué es lo que quiere? Así, lo que la luz quiere, el deseo quiere. La luz quiere que reciba y entonces el deseo se desarrolla en la forma de recibir y entonces se convierte en la primera fase. Como acá, Bejina Aleph, la primera fase. ¿De dónde viene la Bejina Aleph? En absoluto de la fase de raíz y no tiene nada de sí. Se habla para nosotros como lo que tenemos en nuestro mundo, lo que es la materia inerte. ¿Tiene algún tipo de libertad de elección? ¿Tiene algún deseo que sea propio? No, sino que nosotros lo agarramos, lo examinamos y demás y podemos decir entonces que esto es de un metal o de otro algún tipo de materia o que es una partícula de un átomo. Es únicamente materia que así como está hecha y eso es lo que es la veginal, pero ya es deseo de recibir que realiza al 100% lo que son las órdenes del superior. Eso es lo que es importante para nosotros. Ahora esta materia se transforma, cambia y pasa a tener algo donde empieza a mostrarse de que tiene algo que viene de su propio carácter y por lo tanto es que ya crece. ¿Y en qué está su crecimiento? En que tiene algo como en lo que es el nivel vegetal, que tiene un desarrollo que le es propio, a pesar de que todo el desarrollo depende por completo, como es que los hemos aprendido en lo que es la libertad de elección, en el artículo de la libertad, de que por completo depende de qué y de dónde es que está de esa semilla y en qué condiciones que se encuentra y que no tiene nada para determinar por fuera de eso, de que depende por completo de sus progenitores y de las condiciones en las cuales se encuentra, pero que de todas formas tiene un desarrollo. ¿Y en qué es que tiene un desarrollo? En que él por sí mismo descubre de que tiene un deseo de desarrollarse, a pesar de que ese mismo deseo por sí mismo no se encuentra bajo su propio gobierno. Como en lo que es una planta, de que vos no le referís a la planta un deseo propio libre, que quiera o que no quiera, que quiera ser así o que quiera lo otro, sino que vos entendés que depende por completo de las condiciones que le hayas puesto, o sea, de las condiciones tanto interiores como exteriores. Más allá de eso, la cualidad de animal ya tiene movimientos por sí mismo, pero de acuerdo a qué es que elige esos movimientos, es que él ya está más ubicado dentro del deseo de recibir que tiene, pero como si fuera es que está más desconectado de lo que son sus progenitores, y eso nosotros lo vemos, de que vemos a pesar de que esté conectado a ellos por una parte, que por otra parte puede tener algo que sea diferente, el carácter, a pesar de que nosotros podemos definir más o menos cuáles son las formas de carácter que pueda tener y demás, pero tiene ya señales de un
un deseo propio. ¿De dónde es que eso viene? ¿Por qué? Porque él quiere agregar, sumar. La tercera fase viene como algo nuevo. Acá hay un deseo de recibir que es nuevo. O sea, el deseo de recibir que estaba en la primera fase es un deseo de recibir que por completo viene de la luz. Y por lo tanto, de abajo hacia arriba, cuando nosotros llegamos a la fase número 1, a la Bejina Aleph, recibimos con el objetivo de otorgar, es el mundo de Atzilut. Y por otra parte, cuando descendemos de la fase 1 a la fase 4 o a la fase 3, en la fase 3 vos tenés deseo de recibir, pero tenés la fase 3, que es lo que hemos ganado. Nosotros hemos ganado en la fase número 3, que en la fase 3 viene de la fase número 2, que es un deseo de recibir que es por completo diferente. Acá hay un deseo de recibir en la primera fase, que es un deseo de recibir que ha venido del emanador, que el emanador así lo ha establecido. Y aquí, el deseo de recibir en la fase número 3 es debido a que el ser creado elige de que él quiere estar en el deseo de recibir. O sea, la fase número 2, que es opuesta, que no quiere recibir nada, dice, yo engendro el deseo de recibir porque lo hago como si fuera para el bien del anfitrión. Y por lo tanto, también en los mundos, así es como es, que a pesar de, como ahora hemos leído sobre el mundo de Yetzirah, que a pesar de que el mundo de Yetzirah tenga deseo de recibir, pero todavía no es un deseo de recibir que le sea propio. O sea, que no hasta tal punto es bajo y está desconectado. O sea, que lo que acá vemos es de que todo está enraizado en lo que son en realidad en las 4 fases de luz directa. Si entráramos dentro de este proceso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿cómo es que tiene que ser luego la reacción? O sea, entonces esto es todo lo que tenemos, o sea, todo lo que tenemos luego de la primera restricción que tenemos al final de la 4ª fase, que tenemos la restricción. Entonces, luego de la restricción, lo que es el descenso de los mundos y la extensión de las almas, todo es para volver nuevamente a el Creador y estar en adhesión con Él para llegar al fin de la corrección. O sea, luego de las 4 fases, ellas se abren y entran, actúan dentro de lo que es el ser creado para llevarlos a lo que es la fase de raíz. ¿Estamos todo bien, Dani? Preguntanos, ¿cómo voy a saber? Que la transición entre Gimel y Dalet específicamente lo hace libre en 4. La 4 no es libre, ¿por qué que sea libre? No, ahí es en los mundos y demás, es otra cosa. ¿Dónde está escrito? En la línea 163, en la segunda línea, y la luz en él se llama Nefesh. ¿En qué punto? ¿10, 11? ¿Dónde? Lo perdí. 9. Y en el mundo de Asia rige la Bejina Dalet, la cual ya representa el clic completo del gran deseo de recibir. Por lo tanto, obtiene un cuerpo completamente separado y distinguible de su esencia. ¿Por qué? Porque es deseo de recibir, de que solo quiere recibir, nada aparte de eso. Pero como de pronto ahora se hace como independiente y desconectado, ¿por qué no entré eso en 4? Para. Libre. Si yo me encuentro dentro de mi deseo de recibir y es mi deseo de recibir quien determina lo que yo quiero, entonces yo no soy libre, sino que yo por completo estoy dominado por el deseo, no soy para nada libre. Acá de lo que se habla es del deseo de recibir hasta donde es que se desarrolla en una forma contraria a la luz, o sea que se siente que es lo opuesto de la luz, pero sobre la libertad todavía no está acá, si vos estás preguntando sobre eso. Sí, Lior. ¿El mundo de Asia es parte de los mundos espirituales? ¿Es espiritual el mundo de Asia? Sí, muy bien. Este no es el lugar para hablar sobre eso, pero el mundo de Asia es un lugar espiritual y la cuestión es que cuando nosotros desde este mundo nos elevamos a la espiritualidad, entonces entramos como si fuera al mundo de Asia. O sea, ascendemos de abajo hacia arriba, que es el mundo de Asia. ¿Por qué es que se llama Asia? Debido a que nuestras acciones pertenecen más a lo que son las acciones, no acciones que realicemos con los pies y con las manos, sino acciones espirituales y menos a lo que son las intenciones. Las intenciones hay más luego, cuando es que crecemos. Sin embargo, el gran deseo de recibir, de que es grande y que por eso es que podemos hacer sobre él acciones que son muy limitadas, están muy limitadas. Y eso es algo que es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque en esa misma medida tenemos también ayuda y apoyo por parte del superior, que de acuerdo al tamaño que tenga el deseo de residir, que en cuanto es que el deseo de recibir nos conquista y determina qué es lo que nosotros somos, en ese mismo tamaño, en esa misma forma es que el superior se tiene que ocupar de nosotros, como una madre que se ocupa de su bebé. O sea, hasta dónde es que está el bebé más en un nivel de animal, es que la madre se tiene que ocupar de él más y más. Y cuánto es que más crece y tiene alguna cierta forma de lo que es hablante, entonces lo tratamos de una forma más avanzada y le permitimos hacer algo por sí mismo. Así es con cualquier cosa que sea. O sea, hasta dónde es que el deseo de recibir más gobierna sobre el ser creado, entonces es imposible demandar, exigirle algo más de lo que es capaz de hacer. Y por lo tanto, las acciones
acciones que son capaces de hacer los seres creados con ese gran deseo de recibir, son acciones que se llaman asiyah, hacer. Y por lo tanto, en el mundo en el cual se encuentran, el entorno en el cual están, es una atmósfera que se llama el mundo de asiyah. ¿Por qué? Porque por medio de ello actúan sobre los seres creados y de esta manera también los seres creados actúan sobre el emanador. Pregunto más sobre menos el trabajo que debemos hacer, pero parece que lo que está escrito aquí no hay ninguna forma de igualdad de forma con la espiritualidad, con el mundo, con la luz en el mundo de Asiyah. Parece como si fuera completamente separado de toda la espiritualidad, como describe este mundo aquí. Sí, pero el mundo de Asiyah está destinado a que los seres creados hagan principalmente restricciones sobre sí mismos, o sea, sobre el deseo de recibir que se presente, donde el ser creado trata de hacer una limitación sobre sí mismo, y eso es lo que se llama ajna'a, subyugación, sometimiento, sumisión o anulación, y así, de esta manera, es que se pone a sí mismo bajo el tratamiento del superior. Eso es lo principal del proceso por el cual pasa en el mundo de Asiyah. La última pregunta, para poder aclarar este punto. La medida de igualdad de forma en el mundo de Asiyah es el anulamiento. No hay nada más allá de ello, nada más que se puede definir. No es así exactamente. ¿Por qué? Porque en la anulación tenés un montón de discernimientos que luego se desarrollan de todas formas, pero que sin embargo se muestran en el mundo de Asiyah. Es difícil, o sea, no vamos a poder acá poner todas las cosas. O sea, yo tengo la disposición a responder a todo, porque si no va a quedar algo como árido y mecánico, pero nada más entiendan que acá estamos muy limitados en poder investigar todas estas cosas. Sí, Dudi. ¿Dónde en el dibujo comienza el punto de la elección libre? ¿Dónde? Estamos hablando de las 4 fases de luz directa, es decir, que la luz directamente es la que actúa y que no recibe ningún tipo de reacción, de respuesta por medio del ser creado, sino que el ser creado dentro de esa luz directa es que cambia. Eso es todo. Digamos, tenés calor y un pequeño de hierro que vos lo fundís dentro de ese fuego de ese calor y entonces cambia de una materia que es sólida a que es líquida o de líquido a gas. Eso es todo. No puedo hacer nada, pero cambia. Mientras tanto, se presentan en él nuevas formas. Mientras tanto, como aparentemente es que tuviera una reacción por sí mismo, pero no es de sí, sino que es algo que ya está. O sea, si la Vejina Aleph, la primera fase que es por completo deseo de recibir, que así es como es, y en la Vejina Aleph, en la primera fase, cuando es que cambia desde el principio de lo que es la primera fase, como hago acá, desde el principio de lo que es la primera fase hasta el fin de la primera fase, cambia, y entonces siente más y más cómo es que el anfitrión quiere darle, de acuerdo a cuánto es que su propio deseo de recibir se desarrolla, que se vuelve mayor, y entonces cuanto que yo soy mayor, yo veo ante mí esta mesa, esto también me lo quiere dar, y esto me lo quiere dar, ¿y por qué yo veo que me lo quiere dar? ¿Por qué? Porque mi propio deseo de recibir se desarrolla. También eso me da. Es decir, que por una parte yo revelo un deseo de recibir que es mayor, y por otra parte yo revelo la abundancia que se encuentra dentro del deseo de recibir. Pero esa misma abundancia es primera, o sea, por parte de lo que es emanador, y el deseo de recibir que se presenta es primero por parte del ser creado. Y así, en lo que es la primera fase, resulta que ya existe, que hay un desarrollo, pero que todavía por completo es hecho por medio de la luz, que es la que influye. Pero el ser creado al fin de lo que es la primera fase dice, wow, eso es lo que quiere darme, me quiere dar todo, y yo puedo tener placer de todas estas cosas. ¿Por qué? O sea, empieza a preguntarse desde el mismo deseo de recibir, desde el deseo de tener placer, no hay acá ningún tipo de otorgamiento ni nada, pero cuando ya se pregunta por qué, de dónde es que viene eso, ¿por qué? Porque la luz que llena el deseo de recibir en raíz 1, 2, 3, 4 de lo que es la fase 1 misma, o sea, desde el principio de la primera fase hasta el fin de la primera fase, entonces empieza a sentir de que el anfitrión quiere darle, de que quiere darle placer, pero siente eso, lo siente como es en la primera fase en forma general, es decir, que no es consciente de eso, sino que cambia como algo inerte, y entonces ahora quiere otorgar. ¿Por qué? En una forma obligada. La luz que lo ha llenado, lo ha llevado a lo que es el deseo de otorgar. ¿Cómo es que vos pones un pedazo de hierro dentro del fuego y se convierte en un líquido? ¿Entendés? O sea, vos estás acá hablando de la libertad de elección. No hay todavía libertad de elección, pero ya hay un desarrollo que luego, en niveles que son más evolucionados, eso va a llevar a lo que es la libertad de elección. Va a llevar a tales condiciones, va a llevar a circunstancias donde eso va a poder pasar. Con usted dice que hay un punto de reciprocidad,
una reacción natural sobre el deseo. No hay en el ser creado ningún tipo de mecanismo que él quiera o que no quiera ser así o de otra manera. Eso no existe todavía. O sea, ¿entendés? Es como en los niveles inerte, vegetal y animal, que nosotros no sentimos que en ellos existe algo así. Existe como algún tipo de capacidad, de posibilidad de que reaccione de una u otra forma, pero no de que pueda cambiarse a sí mismo, de cómo es que existe en el nivel hablante. O sea, únicamente en lo que es la cuarta fase, la luz le entrega al Kli su propia cualidad y entonces el Kli empieza a sentir la cualidad de la luz, no dentro del deseo de recibir y que tenga placer, sino que empiece a sentir de qué yo tengo placer, quién es aquel que quiere, o sea, cuál es su propia cualidad, y entonces es que hace restricción. La reacción del deseo hace algo sobre la luz o sobre los grados. Por supuesto que actúa, opera. En lo que es la fase 4, acá actúa. Acá tenés 4 fases, 5 fases. Tenés acá 4, 1, 2, 3, 4 en lo que es la fase misma. Y el deseo de recibir cambia, que en un principio acá la luz empieza a desarrollarlo y al final acá ya quiere convertirse en la fase divina y lo hace. Y todo es debido a que la luz en una forma gradual, o sea, Havaya está desde un principio. Ahora se manifiesta, pero desde un principio se encuentra en la misma luz que desarrolla el deseo. El deseo es golem, es inerte, es deseo de tener placer y la luz que influye sobre el deseo. O sea, el plan, el programa que está dentro de la luz, que es el pensamiento de la creación, que es que yo quiero llevar este deseo a la situación en la cual sea hombre, Adam, es decir, semejante a mí. Yo estoy buscando un socio y entonces esa misma Havaya está dentro de la luz y es la que influye. Y por lo tanto, inclusive, la Bejina Aleph, la primera fase del deseo de recibir que empieza a desarrollarse, se desarrolla de acuerdo a Havaya. Acá es donde está Havaya, acá, en la luz de Keter, acá está Havaya, Yud-Kei Vav-Kei. Es el programa que actúa, el granito del deseo de recibir que acá hay, la semilla que tiene el deseo de recibir y por lo tanto lo desarrolla lo que es la primera fase, donde en la primera fase ya tenemos una Havaya que entra dentro de la materia. Es un 100% influencia de la luz, ¿no? Nada pasa excepto eso. Cuando el 1% es parte del deseo, de su dominio, de su control. Únicamente luego del pecado del árbol del conocimiento. En las 4 fases no hay nada allí con relación al creado. Ni en las 4 fases, ni en los mundos, ni en nada, sino únicamente luego de que haya salido el alma, después de toda la escalera, después de todos los grados y niveles, luego de que esta atmósfera está lista. Hablamos de lo que es la atmósfera y el alma que está dentro de este ámbito. Entonces, luego de que tenemos los mundos, ahí puede existir el alma y puede realizar su propia libertad de elección y llegar al nivel del creador. Entonces sale al aire un deseo que tiene la capacidad de hacerse semejante al creador y entonces elige en esa dirección. ¿Elige o no elige? Por supuesto que tiene las condiciones. Es algo que nosotros lo sentimos en nosotros mismos. ¿Hasta dónde es que elegimos o no elegimos? Pero ya existe algo. Sí, ya hay. Con relación a la cuarta fase, la sensación de la vergüenza llega de la sensación del deseo, que es opuesto a la naturaleza del creador. Que se reconoce a sí mismo siendo lo opuesto del creador. Ahora, en la tercera fase ya hay un comienzo del trabajo del deseo para recibir conscientemente. ¿Por qué allí no hay vergüenza? ¿Por qué hay que esperar hasta el cuarto? No se ha desarrollado, no siente suficientemente el creador. Ya hay una decisión clara de recibir. Pero el perro siente a su dueño, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo siente? ¿Lo quiere? ¿Está entregado a él? Desde dentro del deseo de recibir, todo hace por él. Pero es un perro. El deseo de recibir necesita dentro suyo desarrollarse hasta el fin de todo lo que son las fases de arriba hacia abajo y tiene que sentir al dueño al fin de lo que es su propio deseo de recibir. El perro no siente el dueño hasta tal punto de que si es que el dueño lo quiere y que es que le da, que eso produzca en el perro una reacción de que él quiera llegar a ser semejante al dueño. Él hace todo, lo protege, lo cuida al dueño, todo, pero no que él quiera hacerse semejante. Vos ves que así es como es, pero todo lo que haya antes de eso, sí. O sea, todo depende de hasta dónde es que el deseo de recibir esté desarrollado. Nada excepto eso. La luz que desarrolla el deseo de recibir, entonces llega la situación en la cual el deseo de recibir responde, reacciona, de que yo quiero, como es que se dice. Eso es lo que se llama el punto en el corazón, lo que es el principio del hombre. Usted ha dicho ahora que desde ese ángulo, que nunca pensé en eso, con relación al amor, en la fin del cuarto fase, el deseo siente el amor del creador y de eso recibe la vergüenza. Sí,
Sí, eso no lo puede devolver, no lo puede devolver. Eso por una parte, pero por otra parte el deseo ya está y se desarrolla y lo carcome. No puede quedarse tranquilo y por lo tanto lo que pasa, eso lo obliga a llegar al fin de la corrección. Todo el camino ya lo hace como consecuencia de eso. Ya vamos a hablar sobre eso, hasta dónde es que en nosotros ese punto está oculto, escondido y nos obliga a hacer, que es el punto que tenemos en el corazón, que ya está en adhesión con el Creador y realiza lo que es la puesta en práctica de esa adhesión. Nosotros por la fuerza estamos adheridos de Él. No salimos, como es que está escrito, que no piense que haya salido, Dios no quiera, de la Kedushá, que no queda de mí alejado el desterrado y que todo vuelva a su raíz. Así es como es. Rav continúa. Primero que nada traten de contestar sus propias preguntas porque si no podemos ir en 1000 direcciones. Yo no quiero limitar por un lado, pero por otro lado también tenemos aquí un plan, ¿sí?